Bourdieu. Homo Academicus, capítulo 5. El momento crítico. Como los combates se habían interrumpido, la inquietud y la curiosidad empujaban a todo el mundo a salir de casa. El descuido de las costumbres atenuaba la diferencia de rangos sociales, el odio se escondía, las esperanzas se desplegaban, la muchedumbre estaba llena de suavidad. El orgullo de un derecho conquistado estallaba en los rostros. Había una alegría de carnaval, un ánimo de vivaque, nada tan divertido como el aspecto de París, en los primeros días. El juego del actor caldeaba a la multitud, y se cruzaban mociones subversivas. Basta de academias. Basta de instituto. Basta de misiones. Basta de bachillerato. Abajo los grados universitarios. Conservémoslos, dijo Senecal, pero que sean conferidos por sufragio universal, por el pueblo, único juez verdadero. La razón pública estaba perturbada como después de las grandes conmociones de la naturaleza. Aquello dejó a personas inteligentes idiotas por el resto de su vida. G. Flaubert, la educación sentimental. Limitados a los datos parciales y superficiales de la experiencia biográfica pero orientados por la ambición de juzgar y de explicar, la mayoría de los ensayos consagrados a las jornadas de mayo hacen pensar en lo que Poincaré decía de las teorías de Lorentz: hacía falta una explicación y fue encontrada, se la encuentra siempre, las hipótesis son los fondos que menos escasean. La tentación de multiplicar incesantemente las hipótesis a la propia medida nunca es ejercida a tal punto sobre los especialistas de las ciencias sociales como cuando se ocupan de acontecimientos, y de acontecimientos críticos. Los momentos en que el sentido del mundo social bascula son un desafío, que no es tan solo intelectual, para todos aquellos que hacen profesión de leer el mundo y que, bajo la apariencia de enunciar lo que es, pretenden hacer existir las cosas de acuerdo con su decir, y producir por ende efectos políticos inmediatos, lo cual implica que tomen la palabra sur le champ, en plena trinchera, y no después de haber reflexionado, pero también después de la batalla. Los beneficios políticos que puede proporcionar la interpretación de un acontecimiento social dependen estrechamente de su actualidad, es decir, del grado en que suscita interés porque es lo que está en juego en conflictos de intereses materiales o simbólicos, es la definición misma del presente, nunca por completo reductible a lo inmediatamente dado. Se deduce de ello que el principio de la mayor parte de las diferencias entre las producciones culturales reside en los mercados a los que están más inconsciente que conscientemente destinadas, mercado restringido, en el que el productor no tiene por clientes, en última instancia, sino al conjunto de sus competidores, o mercado de gran producción. Esos mercados aseguran a los productos culturales, y a sus autores, beneficios materiales y simbólicos, es decir, éxitos de venta, público, clientelas, y una visibilidad social, un renombre, del cual la superficie que ocupa en los diarios constituye una buena medida, extremadamente desiguales, tanto en su importancia como en su duración. Una de las razones del retraso de las ciencias sociales, incesantemente expuestas a una regresión hacia el ensayismo, es que las oportunidades de obtener un éxito puramente mundano, ligado al interés de actualidad, disminuyen a medida que aumenta el tiempo invertido en el trabajo científico, condición necesaria, aunque no suficiente, de la calidad científica del producto. El investigador no consigue llegar sino después de la fiesta, cuando ya se han apagado las luminarias y se han retirado los caballetes, y con un producto que ya no tiene ninguno de los encantos del impromptu. Construido contra las preguntas surgidas de la inmediatez del acontecimiento, enigmas más que problemas, recusando tomas de posición totales y definitivas, en lugar de análisis necesariamente parciales y revisables, el protocolo científico no tiene para sí esa hermosa claridad del discurso del buen sentido al que no le resulta difícil ser simple puesto que siempre comienza por simplificar. La atención inmediata a lo inmediato que, ahogada en el acontecimiento y los afectos que éste suscita, aísla el momento crítico así constituido en su totalidad, encerrando en ella misma su explicación, introduce por eso mismo una filosofía de la historia, conduce a presuponer que hay en la historia momentos privilegiados, de alguna manera más históricos que los otros. Se puede ver un caso de ello en la visión escatológica, clásica o modernizada, que describe a la revolución como término final. Telos, y punto culminante, acme, y a sus agentes, proletarios, estudiantes u otros, como clase universal, y por lo tanto última. La intención científica, por el contrario, apunta a resituar el acontecimiento extraordinario en la serie de los acontecimientos ordinarios dentro de la cual se explica,
para preguntar de inmediato en qué reside la singularidad de aquello que no deja de ser un momento cualquiera de la serie histórica, como bien se lo ve con todos los fenómenos de umbral, saltos cualitativos en los que la adición continua de acontecimientos ordinarios conduce a un instante singular, extraordinario. Intersección de muchas series en parte independientes de acontecimientos sobrevenidos en muchos campos habitados por necesidades específicas, una crisis como la de mayo de 1968 y sin duda toda crisis, introduce una ruptura visible con respecto a lo que la ha precedido, aunque no se la pueda comprender sino restituyéndola en la serie de los acontecimientos antecedentes. Crisis universitaria que se transforma en crisis general, plantea la cuestión de las condiciones de la extensión diferencial de la crisis en el seno del campo universitario y fuera de él, para explicar que una crisis del modo de reproducción, en su dimensión académica, haya podido hallarse en el principio de una crisis general, es preciso, conociendo la contribución cada vez más importante que el sistema de enseñanza aporta a la reproducción social, y que hace de él un asunto en juego cada vez más disputado de las luchas sociales, proponer un modelo que permita dar cuenta de los efectos sociales que ha producido, de los cuales el más decisivo es la desclasificación estructural, generadora de una suerte de disposición colectiva a la revuelta. Pero el modelo que permite comprender, sobre la base de un análisis de las condiciones estructurales de la crisis y sin recurrir a hipótesis ad hoc, la lógica de la aparición de la crisis en las diferentes regiones del espacio universitario, y luego en el espacio social en el que ella se manifestó, permite comprender también cómo llegó a instaurarse, en una región muy determinada del campo universitario, el estado crítico de la estructura. La probabilidad de que los factores estructurales que, en un campo en particular, se hallan en el principio de una tensión crítica, engendren una situación de crisis, favorable a la aparición de acontecimientos extraordinarios, que el funcionamiento normal torna impensables o, por lo menos, excepcionales y accidentales, y por lo tanto desprovistos de eficacia y de significación sociales, alcanza su máximo cuando se cumple la coincidencia de los efectos de muchas crisis latentes de intensidad máxima. ¿Cuáles son las causas específicas responsables de la coincidencia de las crisis locales y, por eso mismo, de la crisis general como integración, y no simple suma, de crisis sincronizadas, y cuál es el efecto propio de esa sincronización de diferentes campos que define al acontecimiento histórico como algo que deja una huella y a la situación de crisis general como puesta en fase de diferentes campos? Paradójicamente, sin duda solo a condición de reinsertar los momentos críticos en las series en las que reside el principio de su inteligibilidad, anulando aquello que en cierto sentido constituye su singularidad, puede comprenderse lo que define de manera apropiada a la situación crítica, sino como creación de imprevisible novedad, al menos como surgimiento de la posibilidad de la novedad, en una palabra, como tiempo abierto en el que todos los porvenires parecen posibles, y por una parte lo son, en esa misma medida. Todas estas preguntas, que podría decirse teóricas, deben ser pensadas como preguntas históricas. Esto supone que se trabaje para neutralizar los efectos de la división socialmente instituida entre la simple descripción que, como observaba Hegel en el prefacio a la Fenomenología del Espíritu, mal se adecúa a la interrupción por el concepto, y la pura raciocinación, que tampoco resiste la irrupción de la realidad efectiva. Pero no se pueden cuestionar los principios mejor establecidos de la visión y de la división del trabajo científico sin correr el riesgo de que los productos de este esfuerzo de ruptura permanezcan incomprendidos o pasen inadvertidos, sin exponerse a que parezca que se falta a la vez a las exigencias de la teoría y a las exigencias de la empiria, y a ver que los logros más seguros de la investigación se les escapan a aquellos que no saben reconocer las cuestiones teóricas sino cuando dan lugar a disertaciones, sobre el poder, la política, etc., tanto como a aquellos que se verán inclinados a la suspicacia y la reticencia ante el esfuerzo mismo por tratar la serie de los acontecimientos que la descripción histórica despliega como el producto de diferentes efectos, en el sentido de la física, es decir, como integración singular de secuencias inteligibles de acontecimientos destinados a aparecer cada vez que se den, siendo todo lo demás igual, ciertas condiciones. Una contradicción específica. No se puede explicar la crisis, o al menos las condiciones estructurales de su aparición y de su generalización, sin recordar los efectos principales del crecimiento de la población escolarizada, es decir, la devaluación de los títulos académicos que determinó una desclasificación generalizada, particularmente intolerable para los más favorecidos y, de modo secundario,
las transformaciones del funcionamiento del sistema de enseñanza que resultan de las transformaciones morfológicas y sociales de su público. El crecimiento de la población escolarizada y la devaluación correlativa de los títulos académicos, o de las posiciones académicas a las que esos títulos dan acceso, como el estatuto del estudiante, afectaron al conjunto de una clase de edad, constituida de ese modo como generación social relativamente unificada por esa experiencia común, y determinaron un desfase estructural entre las aspiraciones estatutarias, inscritas en posiciones y títulos que, en el anterior estado del sistema, ofrecían realmente las oportunidades correspondientes, y las posibilidades realmente aseguradas, en el momento que se está considerando, por esos títulos y esas posiciones. Este desfase no es nunca tan grande como entre los hijos de la clase dominante que no consiguieron operar la reconversión del capital cultural heredado en capital escolar, más allá incluso de que su porvenir social no dependa enteramente del capital escolar y que el capital económico y social del que dispone su familia les permita obtener el máximo rendimiento de sus títulos académicos en el mercado del trabajo y compensar así su fracaso, relativo, a través de carreras sustitutas. En una palabra, la contradicción específica del modo de reproducción del componente escolar que no puede contribuir a la reproducción de la clase de otro modo que eliminando, con su consentimiento, a una parte de sus miembros, reviste una forma cada vez más crítica a medida que crece el número de aquellos que ven amenazadas sus posibilidades de reproducción y que, al rehusar su exclusión, se ven conducidos a discutir la legitimidad del instrumento de su exclusión capaz de amenazar al conjunto de la clase cuestionando uno de los fundamentos de su perpetuación. Los efectos de la devaluación se ejercen sin duda de modo cada vez más pleno, al no ser corregidos de ningún modo por el añadido de capital social, a medida que, dados un título o una posición equivalentes, se desciende en la jerarquía de los detentadores según el origen social. No obstante, la tolerancia a esos efectos varía también de acuerdo con el mismo criterio, pero en sentido inverso, por una parte, porque las aspiraciones tienden a disminuir a la par de las posibilidades objetivas, y por otra, porque diversos mecanismos tienden a enmascarar la devaluación, como la pluralidad de los mercados, pues algunos diplomas devaluados conservan cierto valor simbólico a ojos de los más despojados, y los beneficios secundarios ligados a la elevación del valor nominal de los títulos. La ascensión parcialmente ficticia del salvado por milagro que accede a una posición poco probable para los miembros de su clase de origen, como el hijo de maestro convertido en ayudante en ciencias o el hijo del pequeño campesino profesor de CEG, College de Enseignement General, antigua denominación de los colegios de enseñanza secundaria, en un momento en que esa posición se haya devaluada por el efecto de traslación, es decir desclasada, es fundamentalmente diferente, a pesar de las analogías, de la declinación más o menos marcada de aquel que, proveniente de la clase dominante, no consigue dotarse de los títulos suficientes para mantener su posición, como el hijo de médico convertido en estudiante de letras modernas o en educador. No deja de ser cierto que, por diferentes que sean, las experiencias ligadas a la desclasificación pueden servir de fundamento a alianzas, más o menos ficticias, entre agentes que ocupan posiciones diferentes en el espacio educativo y en el espacio social, o, por lo menos, a reacciones parcialmente orquestadas ante la crisis cuya concordancia objetiva sería falso imputar solamente a los efectos del contagio. Para comprender las formas que la crisis ha revestido en el seno del sistema educativo, no basta pues con percibir el crecimiento del volumen del público de las diferentes instituciones de enseñanza. Es verdad que esos fenómenos propiamente morfológicos han ejercido sin duda efectos muy importantes al favorecer una transformación de la relación pedagógica y de toda la experiencia de la condición de estudiante. Pero lo esencial es que el crecimiento del volumen del público de un establecimiento educativo, y sobre todo la transformación correlativa de la composición social de ese público, están en función de la posición que ella ocupa actual o potencialmente en la jerarquía académica, y social, de los establecimientos. Así, las grandes écoles, o las clases preparatorias, se vieron mucho menos afectadas que las facultades, dentro de estas, las facultades de Derecho y de Medicina se vieron mucho menos afectadas que las facultades de Ciencias y sobre todo que las de Letras, y en el seno de estas últimas, las disciplinas tradicionales se vieron mucho menos tocadas por la afluencia de estudiantes que las disciplinas nuevas, especialmente psicología y sociología. Dicho de otro modo, los efectos sociales y académicos del aumento del público son tanto más marcados en una institución educativa, establecimiento, facultad o disciplina, cuanto más la predispone su disciplina, y,
en segundo término, el contenido de la enseñanza propuesta, a servir de refugio a estudiantes que, en el anterior estado del sistema, habrían sido excluidos o se habrían eliminado ellos mismos. A lo cual se añade que los efectos específicamente ligados a la discordancia entre las aspiraciones y las posibilidades objetivas no son nunca tan poderosos como en esos refugios de lujo que representan algunas de las disciplinas nuevas, especialmente sociología para los varones y, en menor grado, psicología para las mujeres, esas posiciones académicas mal determinadas que conducen a posiciones sociales también ellas mal determinadas son muy adecuadas para permitir a sus ocupantes mantener un halo de indeterminación y de vaguedad, para ellos mismos y para los otros, alrededor de su presente y de su porvenir. La misma ley que rige la extensión de la crisis dentro de la institución académica rige también la extensión, fuera de la institución, de la crisis específica de la institución, la frecuencia, entre los ocupantes de una posición social, de los agentes pertenecientes a la generación académica marcada por la devaluación de los títulos académicos, y por lo tanto dotados de aspiraciones desajustadas con respecto a sus posibilidades objetivas de realización, da cuenta de las reacciones diferenciales a la crisis por parte de los ocupantes de las diferentes posiciones en el espacio social. La crisis que halla su principio en el sistema académico no se confunde nunca totalmente con la crisis de una clase o de una fracción de clase determinada. Sin duda el movimiento de protesta encontró su terreno predilecto en las fracciones intelectuales y, particularmente, en las regiones del espacio social más adecuadas para acoger a los agentes que salieron de la clase dominante a quienes el sistema de enseñanza no reconoció, pero pudo también encontrar un eco, e incluso una complicidad, en el seno de las diferentes fracciones de las clases medias y hasta en la clase obrera o campesina, entre los adolescentes que, habiendo pasado por la enseñanza técnica o incluso por la enseñanza general larga, se vieron decepcionados en las aspiraciones aparentemente inscritas en la situación de colegial o de liceal, posiciones tanto más valorizadas cuanto más raras eran dentro del grupo de origen, o incluso de bachiller. Es el caso, que tiene valor de extremo, de quienes poseen un diploma de enseñanza general o un CAP, Certificat d'Aptitude Professionnelle, e incluso un bachillerato, se cuentan, en 1968, muchos miles de obreros especializados, dotados de ese título, que se ven reducidos a profesiones manuales que conceden un escaso valor económico y simbólico a los diplomas de enseñanza general e incluso a los diplomas técnicos, y que resultan forzados así a la descalificación objetiva y o subjetiva, y a la frustración engendrada por la experiencia de la inutilidad del diploma, como ese obrero diplomado que, condenado a realizar el mismo trabajo que los obreros desprovistos de todo diploma escolar o, peor, que los extranjeros, concluye, no he seguido cursos durante 4 años para recortar arandelas. Las respuestas a la pregunta, planteada en 1969 a una muestra representativa de la población obrera, de si, en 1968, habría sido deseable que los estudiantes pudiesen acudir a las fábricas a discutir con los trabajadores, proporcionan indicaciones sobre las características sociales de aquellos que se sienten involucrados por la crisis del sistema de enseñanza. La proporción de obreros que se declaran a favor de la apertura de las fábricas a los estudiantes es máxima en la clase de edad de 20, 24 años y sobre todo de 15, 19 años, y entre los obreros titulares de UNCAP, California. G. Adam, F. Bon, J. Capdevielle, Reverendo Maury Aux, L'Ouvrier Franchise en 1970, París, Alteza Colin, 1970, por Poder 223 y 224. Y en todas partes se ha observado que, entre los obreros, de los que se sabe que, a la inversa de los miembros de la clase dominante, se dicen cada vez más de izquierda a medida que avanzan en edad, como entre las otras categorías sociales, la participación en las manifestaciones crece a la par del nivel de instrucción y en razón inversa a la edad. Los efectos del crecimiento del número de agentes escolarizados y de la devaluación correlativa de los títulos concedidos no se ejercen de manera mecánica, y por lo tanto homogénea, sino que solo adquieren sentido en función de las disposiciones de los agentes que los soportan. Es así como, contra la lógica misma del análisis, y del discurso en el que ese análisis se expresa, es decir, contra la tendencia a sincronizar y a universalizar aquello que ha tomado la forma de un proceso de lenta y desigual transformación de los espíritus, habría que poder describir las diferentes formas que reviste, principalmente en función del origen social, y de las disposiciones correlativas con respecto al sistema de enseñanza, el proceso de ajuste de las esperanzas a las posibilidades.
de las aspiraciones a las realizaciones, y en particular el trabajo de desinversión necesario para aceptar menos éxito o el fracaso. En efecto, hay que evitar olvidar la importante distancia temporal entre el momento en que aparecen, y en primer lugar en las facultades de ciencias, las transformaciones morfológicas responsables de las tensiones entre los docentes y de la desclasificación de los estudiantes, y el momento en que estalla, en un sector muy particular del campo universitario, la crisis declarada que vendrá luego a generalizarse. Este intervalo corresponde al tiempo necesario para que afloren, con intermitencia, en la conciencia de algunos de los agentes, las transformaciones sobrevenidas en la institución y los efectos que esas transformaciones ejercen sobre su condición presente y futura, es decir, en el caso de los estudiantes, la devaluación de los títulos académicos y su desclasificación relativa o absoluta y, en el caso de los docentes subalternos reclutados de acuerdo con los nuevos criterios, la inaccesibilidad. De hecho, a las carreras aparentemente prometidas a los ocupantes de su posición. Y si el trabajo, de duelo, indispensable para ajustar las aspiraciones a los efectos de la evolución morfológica es necesariamente largo, es que los agentes no perciben sino una fracción muy limitada del espacio social, por lo demás, a través de categorías de percepción y de apreciación que son el producto de un estado anterior del sistema, y que se ven llevados por ello a interpretar su propia experiencia y la de los agentes que pertenecen a su universo de conocimiento mutuo de acuerdo con una lógica individual más que categorial, de manera que los cambios morfológicos no pueden aparecérseles sino bajo la forma de una multitud de experiencias parciales, difíciles de captar y de interpretar en tanto totalidad. También habría que tomar en cuenta en el análisis de este proceso de transformación de la visión del porvenir, el rol de las instituciones encargadas de producir representaciones doctas del mundo social, como los institutos oficiales y oficiosos de estadística, y de manipular, en consecuencia, las representaciones del porvenir susceptible de considerarse válido, como los consejeros de orientación y, de modo más general, todos los agentes encargados de informar sobre el porvenir de los títulos y de los puestos. En el caso de esas especies de milagrados que son los estudiantes, o los maestros, que vienen de categorías sociales especialmente improbables en las posiciones que ocupan, el solo hecho de estar presente en esas posiciones, incluso devaluadas, y por su presencia misma, constituye una forma de retribución simbólica, comparable a la elevación del salario nominal en periodo de inflación. La alodoxia está inscrita en el hecho de que los esquemas que ellos ponen en funcionamiento para percibir y apreciar su posición son el producto del estado anterior del sistema. Por lo demás, los agentes mismos tienen un interés psicológico en hacerse cómplices de la mistificación de la que son víctimas, de acuerdo con un mecanismo muy generalizado que lleva, sin duda tanto más cuanto más desfavorecidos esté, a trabajar para contentarse con lo que se tiene y con lo que se es, para amar el propio destino, por mediocre que sea. De hecho, es dudoso que esas representaciones puedan triunfar alguna vez completamente, incluso con la complicidad de un grupo, y es probable que la imagen encantada coexista siempre con la representación realista, siendo que la primera se pone a prueba más bien en la competencia con los vecinos inmediatos, en el espacio social, y la segunda, en las reivindicaciones colectivas frente al outgroup. Estos efectos de doble conciencia son todavía más visibles en la lógica que conduce a los estudiantes que salen de la clase dominante y que están poco dotados de capital escolar hacia las disciplinas nuevas, cuyo poder de atracción sin duda le debe mucho a lo vago del porvenir que ofrecen y a la libertad que dejan de diferir la desinversión. O en la orientación hacia profesiones mal determinadas que parecen estar hechas para permitir perpetuar el mayor tiempo posible, tanto para sí mismo como para los otros, la indeterminación de la identidad social, tal como sucedió antes con las profesiones de escritor o de artista y con todos los pequeños oficios de la producción cultural, o todos los oficios nuevos que, en las fronteras del campo intelectual y del campo universitario o médico, proliferaron en relación directa con el esfuerzo por escapar a la devaluación produciendo nuevas profesiones. Todo permite suponer que la tensión crítica es tanto más fuerte cuanto más grande es la distancia entre la realidad y la representación de sí mismo y del propio porvenir social, y cuanto más largo tiempo se la ha sostenido, y a costa, por lo tanto, de un trabajo psicológico más importante. Se puede postular así, en primer lugar, que la crisis patente conoció su máxima intensidad en todos los lugares sociales favorables a la perpetuación de aspiraciones desajustadas, y, en segundo lugar, que esos lugares capaces de favorecer un desajuste expuesto a revisiones dramáticas son aquellos que, debido a la imprecisión del porvenir social que prometen,
atraen a agentes con aspiraciones desajustadas a los que aseguran las condiciones favorables a la perpetuación de ese desajuste. Para verificar estas hipótesis, se puede tomar como índice de la homogeneidad o de la heterogeneidad de una posición, facultad, escuela, disciplina, la dispersión de la distribución de la población correspondiente, ya sea según el origen social, ya sea según el capital escolar, la sección en el bachillerato, o, más cerca de la hipótesis, según la relación entre el origen social y el capital escolar, se puede suponer en efecto que el desfase entre las aspiraciones y las posibilidades se va acrecentando, con toda verosimilitud, cuando crece la tasa de estudiantes de origen social elevado y de capital escolar escaso. Y determinar a continuación si las variaciones del grado de homogeneidad social y escolar según los sectores de la institución corresponden a las variaciones de la intensidad de la crisis. Solo la confrontación de la distribución según el origen social y el capital escolar, y también, de modo secundario, según el sexo, la tasa de crecimiento y la residencia, de los ocupantes, estudiantes o docentes, especialmente los subalternos, de las diferentes posiciones, grandes écoles, facultades, disciplinas, en el campo universitario, y de las variaciones según las mismas variables de las tomas de posición de esos grupos en el curso del mes de mayo de 1968, permitiría verificar o refutar el modelo propuesto. No obstante, se puede, en la medida de los datos disponibles, establecer que existe una correspondencia entre estas dos series. Por más que las estadísticas en las que se lee un acrecentamiento de la parte relativa de hijos de las clases medias en las instituciones de enseñanza confunden los públicos de los diferentes tipos de establecimientos, liceo, CEG, etc., y enmascaran así los mecanismos de segregación escolar que tienden a mantener una relativa homogeneidad social del público escolar dentro de cada establecimiento o incluso dentro de cada clase, se observa una tendencia general al decrecimiento de la homogeneidad social del público escolar en el curso del periodo que precedió a la crisis, todavía muy fuerte en los establecimientos, las secciones o las disciplinas más altos, como las grandes écoles, las facultades de medicina, o incluso las secciones clásicas de los liceos, o en los más bajos, como los CET, College d'Enseignement General, colegios de enseñanza técnica, o los IUT, Institut Universitaire de Technologie, la homogeneidad social, escolar y sobre todo, si puede decirse así, socioescolar es generalmente escasa en los establecimientos, secciones o disciplinas que ocupan una posición intermedia o, al menos, ambigua en la jerarquía del sistema de enseñanza. Por otra parte, si a falta de índices de participación en las actividades subversivas, se acepta ver un indicador de la conformidad o de la adhesión al orden universitario establecido en las tasas de participación en las elecciones universitarias de 1969, indicador por lo demás ambiguo, puesto que una tasa elevada de abstención puede ser, ya sea el producto de una negativa explícita a participar, y por lo tanto una verdadera toma de posición negativa, o bien la expresión de un sentimiento de impotencia política, resultante de un proceso de desposesión. Se observa que la tasa de votantes es la máxima en los establecimientos, las disciplinas o las facultades que se definen claramente con respecto a las profesiones precisas a las que conducen, o sea, por ejemplo, las facultades de medicina, 68%, y, en menor grado, las facultades de derecho, 53%. Inversamente, la tasa es escasa en las facultades o las disciplinas que conducen a profesiones que corresponden a posiciones muy fuertemente dispersas en la jerarquía social, netamente inferior en las facultades de letras, 42%. Y de ciencias, 43%, en su conjunto, se establece en su nivel más bajo en las disciplinas como sociología, 26%, y psicología, 45%, que, puesto que conducen a profesiones particularmente dispersas y ambiguas, se oponen netamente a las disciplinas que dan acceso directo al profesorado de segundo grado, como literatura francesa, 60%, griego, 68,5%, latín, 58%, historia, 55%, o geografía, 54,4%, dejando de lado filosofía que, a través del porvenir que propone, se emparenta con las ciencias sociales, y que tiene una tasa muy baja, 20%, Le Monde, 13 de marzo de 1969. La estructura de la distribución según las facultades y las disciplinas es la misma en provincia, aunque la participación se sitúa en conjunto en un nivel más elevado,
sin duda en parte debido al efecto del tamaño de los establecimientos que se observa en todas partes. Pero no se puede comprender por completo el rol especial de las disciplinas nuevas, y especialmente el de la sociología, en la detonación de la crisis, si no se ve que esas posiciones son el lugar en donde se realiza la coincidencia de los efectos de dos crisis latentes de máxima intensidad. A la vez inferiores e indeterminadas, las disciplinas nuevas de las facultades de letras estaban predispuestas a acoger sobre todo a estudiantes originarios de la clase dominante que hubieran conocido un escaso éxito escolar, y por lo tanto, dotados de aspiraciones fuertemente desajustadas con respecto a sus posibilidades objetivas de éxito social, y a estudiantes de las clases medias relegados fuera de las carreras nobles y amenazados de verse decepcionados en sus ambiciones por no poseer el capital social indispensable para hacer valer títulos devaluados. Por otra parte, ellas debieron, como se ha visto, responder al muy rápido crecimiento de la población de estudiantes reclutando en gran número a docentes subalternos débilmente integrados a la institución universitaria y llevados al resentimiento por la contradicción entre la elevación de sus aspiraciones resultante de su acceso, más o menos, inesperado a la enseñanza superior y la decepción de esas aspiraciones acarreada por la permanencia en los grados inferiores de la jerarquía universitaria. Así como la heterogeneidad social y escolar parece explicar las actitudes de los estudiantes con respecto al movimiento de mayo, del mismo modo la dispersión de las trayectorias pasadas, y sobre todo potenciales, y las tensiones correlativas entre los grados parecen estar en el principio de las actitudes diferentes de los docentes. Basta para convencerse de ello relacionar mentalmente las características sincrónicas y diacrónicas del cuerpo de los docentes de las diferentes disciplinas y su participación diferencial en el movimiento de mayo o la intensidad que revistieron los conflictos entre los docentes de diferentes grados. Pero, para llevar tan lejos como sea posible la demostración, se puede aplicar el análisis al caso de los docentes de geografía y de sociología, que, aunque pertenezcan a disciplinas dominadas ambas, presentan diferencias capaces de explicar que hayan jugado roles muy diferentes tanto en el movimiento como en los conflictos ulteriores a propósito del porvenir del sistema de enseñanza. Mientras que los geógrafos, que están situados en el nivel más bajo de las jerarquías tanto sociales como escolares, presentan un conjunto de características sociales y escolares fuertemente cristalizadas en todos los grados, los sociólogos se caracterizan por una discordancia muy marcada entre esas características, sobre todo en los niveles inferiores de la jerarquía, la proporción de normalistas, igualmente escasa en el colegio A y el colegio B, 4,5% y 3%, entre los geógrafos, es relativamente fuerte, 25%, entre los sociólogos de la cima de la jerarquía, muy próximos a los historiadores, 24%, y a los psicólogos, 27%, que, por lo demás, a menudo provienen de filosofía, mientras que es de las más escasas, 5,5% contra 10% en psicología y 13% en historia, entre los sociólogos del nivel inferior, colegio B, aunque la proporción de los docentes provenientes de la clase dominante sea casi igualmente elevada en esas categorías como en el nivel superior, colegio A, esta doble discordancia, fundada en una distribución cuasi quiasmática de los títulos sociales y escolares según los grados, entre la cima y la base de la jerarquía es sin duda la expresión más visible de una dualidad de los modos de reclutamiento que resulta de la ambigüedad estructural de la disciplina al mismo tiempo que la refuerza, la sociología, disciplina pretenciosa, como decía en alguna parte George Canguilhem, que se sitúa por aspiración en la cima de la jerarquía de las ciencias, y rivaliza entonces con la filosofía, cuyas ambiciones pretende cumplir pero con el rigor de la ciencia, es también un refugio, pero un refugio de lujo que ofrece a todos aquellos que quieren afirmar las grandes ambiciones de la teoría, de la política y de la teoría política, el máximo beneficio simbólico para el mínimo derecho de entrada escolar, siendo que el vínculo con la política explica que ella sea a los estudiantes de origen social elevado y de éxito escolar mediocre lo que la psicología es a los estudiantes dotados de las mismas propiedades. Se comprende que sociólogos y geógrafos se hayan distinguido tan claramente, en el seno del movimiento de protesta de la universidad, al punto de simbolizar, especialmente en el movimiento sindical, la oposición entre la tendencia izquierdista y la tendencia reformista de la institución universitaria y del mundo social, y la reivindicación corporativista que ponía el acento en las carreras de los docentes o la transformación de los métodos y de los contenidos de la enseñanza. Para proporcionar una intuición inmediata de la afinidad estructural entre los estudiantes y los docentes subalternos de las disciplinas nuevas entre los que se reclutó a un buen número de los líderes de mayo,
bastaría presentar, por un lado, las curvas de crecimiento entre 1950 y 1968 de los alumnos de las grandes écoles y de los estudiantes de letras o de ciencias, y por el otro, las de los profesores titulares y las de los docentes subalternos, ayudantes y jefes de ayudantes. Mientras que la población de profesores y la población de alumnos de las écoles normales superiores, que tienen posibilidades claramente más definidas de convertirse en profesores de enseñanza superior que los estudiantes, permanecen más o menos estables. Las otras dos poblaciones, la de los docentes subalternos y la de los estudiantes, han conocido un crecimiento muy fuerte. En consecuencia, los alumnos de las grandes écoles pueden reconocer en sus profesores, de clase preparatoria o de facultad, a los ocupantes de una posición que un día podrá ser la de ellos, al contrario, los estudiantes, pero también aquellos entre los ayudantes que, habiéndose beneficiado del nuevo modo de reclutamiento, no tienen las propiedades secundarias, el título de normalista o de agregado, siempre necesarias de hecho para acceder al profesorado, y que, sobre todo en ciencias y en las disciplinas nuevas de las facultades de letras, están muy cerca de los estudiantes, se sienten sin duda menos inclinados a instituir con los profesores titulares la relación de identificación anticipada que, sin duda hecha a la medida para favorecer la inversión, es sobre todo favorable a la perpetuación de la adhesión al orden pedagógico. Dicho de otra manera, la relación paradojal que se establece desde hace mucho tiempo en ciencias y en letras, y que se ha impuesto también desde hace poco en ciencias económicas, entre los maestros consagrados en los concursos más selectivos y los alumnos menos seleccionados, tiende a instaurarse entre docentes subalternos, a menudo provenientes de la población de los estudiantes y excluidos de hecho de la carrera que conduce a las posiciones de profesor, y los profesores titulares, en quienes, a diferencia de los herederos legítimos, no pueden ver la realización de su propio porvenir. En una palabra, la línea virtual de fractura pasa cada vez con mayor claridad entre los profesores y los ayudantes o los jefes de ayudantes, quienes, en su mayoría, son objetivamente más próximos a los estudiantes que los profesores titulares. Esta ruptura de la cadena de las identificaciones anticipadas, fundadas en el orden de las sucesiones que ellas tienden a reproducir, es de tal naturaleza que favorece una suerte de secesión de los agentes que, excluidos del camino por el porvenir hasta allí inscrito en su posición, se ven llevados a cuestionar el camino en sí. Y sin duda se puede reconocer allí una realización particular de un modelo general de los procesos revolucionarios. La ruptura objetiva del círculo de las esperanzas y de las posibilidades conduce a una fracción importante de los menos dominados entre los dominados, aquí las categorías intermedias de docentes, en otras partes los pequeños burgueses, a salir del camino, es decir, de una lucha de competencia que implica el reconocimiento del juego y de las apuestas en juego propuestas por los dominantes, y a entrar en una lucha que se puede llamar revolucionaria en la medida en que apunta a instituir otras apuestas y a redefinir así más o menos completamente el juego y las bazas que permiten triunfar en él. La sincronización. Los estudiantes y los ayudantes de sociología representan así uno de los casos de coincidencia entre las disposiciones y los intereses de agentes que ocupan posiciones homólogas en campos diferentes que, a través de la sincronización de las crisis latentes de diferentes campos, ha hecho posible la generalización de la crisis. Tales convergencias, favorables a la puesta en fase de las crisis locales o a las alianzas coyunturales, se observaban en el conjunto de las facultades de letras y de ciencias, donde el desencanto de una fracción importante de los docentes subalternos, enfrentados a un puesto difícil y condenados a carreras mutiladas, se encontraba con el de los estudiantes correspondientes, amenazados por la desclasificación ligada a la devaluación de los títulos, se observaban también entre el conjunto de aquellos que, en el campo universitario mismo, entraban en la protesta y de aquellos que, fuera del campo, ocupaban posiciones homólogas, estructuralmente y a veces funcionalmente, como los agentes subalternos de las instancias de producción y de difusión culturales. Una crisis regional puede extenderse a otras regiones del espacio social y transformarse así en una crisis general, un acontecimiento histórico, cuando por el efecto de aceleración que ella produce, tiene el poder de hacer coincidir acontecimientos que, dado el tiempo diferente que cada campo debe a su autonomía relativa, debían normalmente abrirse o clausurarse en orden disperso o, si se quiere, sucederse sin organizarse necesariamente en una serie causal unificada, tal como la que sugiere con posterioridad, con el favor de la ilusión retrospectiva, la cronología del historiador.
Se sigue de ello que la posición de los diferentes campos en la crisis general y los comportamientos de los agentes correspondientes dependerán, en gran medida, de la relación entre los tiempos sociales propios de cada uno de esos campos, es decir, entre los ritmos en los que en cada uno de ellos se cumplen los procesos generadores de las contradicciones específicas. No se pueden comprender los roles que sostuvieron en la crisis las diferentes facultades o disciplinas o incluso los individuos que han aparecido como las encarnaciones del movimiento, especialmente Daniel Cohn-Bendit, estudiante de Sociología de Nanterre, Jacques Sauvageot, líder de la UNEF, Union Nationale des Étudiants de France, y Alain Geismar, jefe de ayudantes de física en París, y secretario general del SNESUP, sino a condición de saber que, en ese momento del tiempo objetivo en que la crisis se declara en las facultades de letras, las condiciones estructurales que favorecieron su aparición estaban presentes desde hacía más de 6 años en las facultades de ciencias, donde el SNESUP, que jugó un papel determinante en la generalización del movimiento, estaba muy fuertemente implantado, y desde hacía mucho tiempo, mientras que solamente comenzaban a aparecer en las facultades de Derecho. La crisis como coyuntura, es decir, como conjunción de series causales independientes, supone la existencia de mundos separados pero que participan del mismo universo a la vez en su principio y en su funcionamiento actual, la independencia de series causales que, como dice Cournot, se desenvuelven paralelamente supone la autonomía relativa de los campos, el cruce de esas series supone la dependencia relativa con respecto a las estructuras fundamentales, especialmente las de la economía, que determinan la axiomática de los diferentes campos. Es esta independencia en la dependencia lo que hace posible el acontecimiento histórico, siendo las sociedades sin historia sociedades tal vez tan indiferenciadas que no hay lugar para el acontecimiento propiamente histórico que nace de la encrucijada de las historias relativamente autónomas. Tomar en cuenta la existencia de esos mundos dentro de cada uno de los cuales, como dice también Cournot, se puede observar un encadenamiento de causas y de efectos que se desenvuelven simultáneamente, sin tener conexión entre ellos, sin ejercer influencia apreciable los unos sobre los otros, es escapar a la alternativa, en la que uno se encierra a menudo, entre la historia estructural y la historia cronológica, y proporcionarse un medio para comprender que campos diferentes, a la vez relativamente autónomos y estructurados, pero también abiertos y ligados a los mismos factores, y por lo tanto entre ellos, puedan entrar en interacción para producir un acontecimiento histórico en el cual se expresan a la vez las potencialidades objetivamente inscritas en la estructura de cada uno de ellos y los desenvolvimientos relativamente irreductibles que nacen de su conjunción. La sincronización como coincidencia en el mismo tiempo objetivo, el que marca la fecha histórica, de las crisis latentes propias de cada sector del campo universitario o, lo cual viene a ser lo mismo, la unificación de los diferentes campos que resulta de la puesta en suspenso provisoria de los mecanismos que tienden a mantener la autonomía relativa de cada uno de ellos, involucra en el mismo juego, con posiciones idénticas, a agentes que ocupan hasta allí posiciones homólogas en campos diferentes. El efecto de sincronización ejercido por los acontecimientos críticos que se hallan en el origen cronológico de la crisis y que pueden conllevar una parte de accidente, imputable a factores externos al campo, como la violencia policial, no se ejerce completamente salvo si existe una relación de orquestación objetiva entre los agentes en crisis del campo que llega al estado crítico y otros agentes, dotados de disposiciones semejantes, puesto que están producidas por condiciones sociales de existencia semejantes, identidad de condición. Pero, por otra parte, agentes sometidos a condiciones de existencia muy diferentes y dotados por ello de hábitos muy diferentes, e incluso divergentes, pero que ocupan en campos diferentes posiciones estructuralmente homólogas a la posición ocupada por agentes en crisis en el campo en crisis, homología de posición, pueden reconocerse sin razón, alodoxia, o con razón en el movimiento, o más simplemente, captar la ocasión creada por la ruptura crítica del orden ordinario para hacer avanzar sus reivindicaciones o defender sus intereses. Surgida de las disciplinas nuevas de las facultades de letras y de ciencias humanas para extenderse al conjunto del campo universitario, la crisis encontró su terreno predilecto en las instituciones de producción y de difusión de bienes culturales de gran consumo, organismos de radio y de televisión, cine, órganos de prensa, de publicidad o de marketing, institutos de sondeo, organizaciones de la juventud, bibliotecas, etc., que, habiendo ofrecido, con el favor de un crecimiento rápido y considerable en volumen,
toda una variedad de posiciones nuevas a los productos de la universidad amenazados de desclasificación, son el lugar de contradicciones análogas a aquellas que conoce el sistema de enseñanza, animados por ambiciones intelectuales que no siempre han podido realizarse en obras capaces de abrirles el acceso a posiciones reconocidas en el campo intelectual. Los nuevos agentes de manipulación simbólica se ven llevados a vivir con malestar o resentimiento la oposición entre la representación que ellos tienen de su tarea como una creación intelectual en sentido pleno y las coerciones burocráticas a las cuales deben plegar su actividad, su talante antiinstitucional, constituido en lo esencial en su relación ambivalente con una universidad que no los ha reconocido plenamente. No puede sino reconocerse en todas las formas de contestación a las jerarquías culturales de las que la revuelta de los estudiantes y de los docentes subalternos contra la institución escolar representa sin duda la forma arquetípica. Es decir, no se puede imputar solo a los efectos de la moda o de la contaminación, se ha pensado mucho en la difusión al modo de un contagio, el parentesco entre los temas que se inventan y se expresan en los sectores más alejados del movimiento, gracias al levantamiento de las censuras que ofrece una ocasión de ostentar públicamente pretensiones, e incluso pulsiones sociales, con frecuencia apenas eufemizadas, a través de una apariencia de universalización política. La temática espontaneísta que hace a la unidad de las ideas de Mayo, combinación más o menos anárquica de retazos descontextualizados de mensajes diversos, y que está sobre todo destinada a reafirmar las complicidades fundantes de las comunidades emocionales, funciona del modo que Malinowski llama fático, es decir, en tanto comunicación que no tiene otro fin que ella misma, o, lo que equivale a lo mismo, el reforzamiento de la integración del grupo. El izquierdismo práctico sin duda le debe mucho menos de lo que se ha creído a la difusión de ideologías doctas, como la de Marcuse, invocado con más frecuencia por los comentaristas que por los actores, incluso si, según la lógica característica de la profecía, algunos de los portavoces le han debido una parte de sus efectos y de su carisma a su arte para llevar a las calles y al debate público versiones vulgarizadas de los saberes doctos, reducidos a menudo a temas y palabras inductores, que estaban hasta ese momento reservados al intercambio restringido entre los doctores, represión y represivo, por ejemplo. La apariencia de la difusión resulta de hecho de la multiplicidad de las invenciones simultáneas, pero independientes, aunque objetivamente orquestadas, que realizan en puntos diferentes del espacio social, pero en condiciones similares, agentes dotados de habitus semejantes y, si puede decirse así, de un mismo conatus social, entendiendo por ello esa combinación de las disposiciones y de los intereses asociados a una clase particular de posición social que inclina a los agentes a esforzarse por reproducir, constantes o aumentadas, sin siquiera tener necesidad de saberlo o de quererlo, las propiedades constitutivas de su identidad social. Ninguna producción ideológica expresa mejor, en efecto, las contradicciones específicas y los intereses materiales o simbólicos de los intelectuales subalternos, actuales o potenciales, de las grandes burocracias de la producción cultural, cuyo más antiguo paradigma es evidentemente la Iglesia, que la temática que se inventa así, con la apariencia de la libertad más anárquica, de acuerdo con un pequeño número de esquemas generadores comunes, tales como las oposiciones entre la invención y la rutina, la concepción y la ejecución, la libertad y la represión, formas transformadas de la oposición entre el individuo y la institución. La protesta típicamente herética de las jerarquías culturales y de la palabra del aparato que, en una variante moderna de la idea de sacerdocio universal, profesa una suerte de derecho universal a la expresión espontánea, el derecho a la palabra, mantiene una evidente relación con los intereses específicos de los intelectuales dominados de las grandes burocracias de la ciencia y de la cultura, oponer la creatividad natural y espontánea que todo individuo lleva en sí a la competencia socialmente, es decir escolarmente, garantizada es, a través de la consigna humanista, denunciar el monopolio de la legitimación cultural que se arroga el sistema de enseñanza y al mismo tiempo desvalorizar la competencia, certificada y legitimada por la institución universitaria, de los agentes que, en nombre de esa competencia, ocupan los escalafones más elevados de la jerarquía institucional. Y se ve además la afinidad especial que une esta representación de la cultura a todos aquellos que no han logrado hacer reconocer y consagrar académicamente un capital cultural heredado. Una vez más hay que atribuir al efecto de las solidaridades fundadas en las homologías estructurales entre los ocupantes de posiciones dominadas en campos diferentes, y a menudo asociadas a la experiencia de la desclasificación estructural, la extensión de la crisis más allá del campo universitario y de los campos directamente emparentados, sin olvidar, evidentemente,
la acción propia de los aparatos sindicales y políticos, una de cuyas funciones ordinarias, en tanto burocracias centrales nacionales, es precisamente trabajar para la generalización controlada de los movimientos locales, con la orden de huelga general, por ejemplo. En efecto, debido a que todo campo tiende a organizarse alrededor de la oposición entre posiciones dominantes y posiciones dominadas, siempre existe un aspecto bajo el cual los agentes de un campo determinado pueden asociarse o ser asociados a agentes que ocupan una posición homóloga en otro campo, por muy alejada en el espacio social que esté esta posición y por diferentes que puedan ser las condiciones de existencia que ella ofrece a sus ocupantes y, al mismo tiempo, los hábitos de los que estén dotados, es decir, que todo agente puede declararse solidario con los agentes que ocupan posiciones homólogas en otros campos, pero a condición de hacer como si la afinidad que lo une a ellos en ese aspecto abstracto y parcial valiese también, si no en todos los aspectos, lo que en la práctica es imposible, al menos en el conjunto de aspectos determinantes, especialmente desde el punto de vista de la probabilidad de constituirse como grupo movilizado y socialmente actuante. Pero la homología de posición no debe hacer olvidar la diferencia entre los campos, aunque la historia intelectual, política y artística haya proporcionado numerosos ejemplos históricos de esta confusión. Es conocida la representación que los artistas y los escritores de la primera mitad del siglo XIX, más atentos a su posición dominada en el campo del poder que a su posición dominante en el campo social, se hacían de su relación con los burgueses en la fase más aguda de su lucha por la conquista de la autonomía del campo de producción cultural. Pero, de manera más general, el subcampo de pertenencia, a menudo confundido con el espacio de conocimiento mutuo y de interacción, tiende siempre a producir un efecto de pantalla. Los agentes tienden a percibir la posición que ocupan en él más distintamente y, en el caso de los dominados, más dolorosamente, que la posición que ese subcampo ocupa en el campo más vasto en el que se inscribe y, más claramente, al mismo tiempo, que su posición real en el espacio global. La homología de posición entre los dominados en el campo del poder y los dominados en el campo social tomado en su conjunto proporciona una respuesta sociológica a la pregunta sobre la conciencia del exterior, como decía Kautsky, suerte de desvío en beneficio de los dominados de una parte de la energía acumulada. Y la situación de dominados, relativos, a la segunda potencia, que es la de los intelectuales de segundo orden desde el punto de vista de los criterios específicos del campo intelectual en un determinado momento, explica su inclinación a orientarse hacia los movimientos reformistas o revolucionarios y a importar a ellos, con mucha frecuencia, una forma de antiintelectualismo del cual el jdanovismo, pero también el talante volkist de los revolucionarios conservadores, han proporcionado realizaciones ejemplares. Se comprende así que una crisis propia de un campo donde la oposición entre dominantes y dominados reviste la forma del acceso desigual a los atributos de la competencia cultural legítima, tienda a favorecer la eclosión de temas ideológicos subversivos tales como la denuncia del mandarinato y de todas las formas de autoridad estatutaria fundadas en la competencia académicamente garantizada, que, sobre la base de la homología como parecido en la diferencia, y por lo tanto del parcial malentendido, permiten pensar según la misma lógica las crisis propias de otros campos, divididos según otros principios. Es así como, en la mayor parte de los movimientos revolucionarios, esos dominados relativos que son los intelectuales y los artistas, o, más precisamente, los intelectuales y los artistas dominados, tienden a producir formas de captación, de apreciación y de expresión que pueden imponerse a los dominados sobre la base de la homología de posición. De hecho, la realidad es más compleja. Algunas oposiciones propias de los profesionales de la política o del sindicalismo pueden apoyarse, en efecto, en oposiciones homólogas entre los dominados, especialmente aquellas que se establecen entre los trabajadores permanentes, más conscientes, y más organizados, y los subproletarios, desmoralizados y desmovilizados. Tal es así que los representantes en el seno del movimiento obrero de las tendencias cientificistas y autoritarias, o, si se quiere, tecnocráticas, con gran frecuencia detentores de un capital de competencia específica, la teoría, la ciencia económica, el materialismo dialéctico, etc., tienden a apoyarse espontáneamente en el proletariado más estable y más integrado, mientras que los defensores de posiciones espontaneístas, libertarias, a menudo menos ricos en capital cultural y más orientados a las actividades prácticas del líder o del agitador que a las del pensador, tienden a hacerse los portavoces de las fracciones más bajas y menos organizadas de los dominados, especialmente de los subproletarios.
No se le puede asignar límites a priori al juego de la asimilación y de la disimilación por el cual pueden instaurarse solidaridades más o menos ficticias entre agentes que tienen en común una propiedad estructural. Las alianzas que se engendran en ese juego pueden ser tanto más amplias cuanto más fuertemente dependientes sean de la coyuntura particular que las ha hecho surgir y cuanto menos fuertemente involucren los intereses más vitales de los agentes que parecen no entrar en ellas sino de modo parcial y distante, en su aspecto social más abstracto y más genérico, por ejemplo, en tantos seres humanos sometidos a una forma cualquiera de dominación o de violencia y al precio de una puesta en suspenso más o menos total de todo lo que se asocia a condiciones de existencia particulares. Las alianzas fundadas en homologías de posición, por ejemplo, aquellas que se establecieron coyunturalmente entre agentes que ocupaban posiciones dominadas en el campo universitario y agentes que ocupaban posiciones dominadas en el campo social tomado en su conjunto son de esta suerte, a menos que se acantonen en el imaginario, como numerosos encuentros soñados entre los intelectuales y el proletariado, tienen tantas más posibilidades de surgir y de durar cuanta menos ocasión tienen los asociados a los que ellas reúnen alrededor de vagas mociones de orden, abstractas plataformas y programas formales, de entrar en interacciones directas, de verse y hablarse. En efecto, los encuentros ponen en presencia no a individuos abstractos, definidos solamente según su posición en una región determinada del espacio social, sino a personas totales cuyas prácticas todos los discursos e incluso la simple apariencia corporal expresan habitus divergentes y, al menos, potencialmente antagónicos. La crisis como un revelador. Al instaurar un tiempo objetivo o, si se quiere, histórico, es decir, trascendente a las duraciones propias de los diferentes campos, la situación de crisis general torna prácticamente contemporáneos, por un tiempo más o menos prolongado, a agentes que, más allá de su contemporaneidad teórica, evolucionan en tiempos sociales más o menos completamente separados, ya que cada campo tiene su duración y su historia propias, con sus fechas, sus acontecimientos, crisis o revoluciones, sus ritmos de evolución específicos. Más aún, torna contemporáneos de sí mismos a agentes cuya biografía está sometida a tantos sistemas de periodización como existen campos con ritmos diferentes en los que ellos participan. Y el mismo efecto de sincronización que explica la lógica colectiva de la crisis, especialmente lo que se percibe como politización, explica también la relación entre las crisis individuales y las crisis colectivas que le dan ocasión, al favorecer la intersección de espacios sociales distintos y al hacer encontrarse en la conciencia de los agentes prácticas y discursos a los cuales la autonomía de los diferentes campos, y el despliegue en la sucesión de las opciones contradictorias que ella autoriza, aseguraba una forma práctica de compatibilidad. La crisis general produce conflictos de legitimidad que con frecuencia dan lugar a discusiones últimas, impone revisiones desgarradoras destinadas a restaurar, al menos simbólicamente, la unidad de la conducta de vida. La sincronización tiene como efecto principal obligar a introducir en las tomas de posición una coherencia relativa que no es exigida en tiempos ordinarios, es decir, cuando la autonomía relativa de los espacios y de los tiempos sociales hace posible ocupar sucesivamente posiciones distintas y producir tomas de posición diferentes o divergentes, pero conformes en cada caso a las exigencias de la posición ocupada, la propensión a las sinceridades sucesivas está inscrita en la pluralidad de las posiciones sociales, a menudo ligada a la pluralidad de las localizaciones espaciales, que crece, es sabido, a medida que uno se eleva en la jerarquía social. Ese es uno de los fundamentos de la impresión de autenticidad que procuran los ocupantes de posiciones dominadas, socialmente asignadas a una posición profesional única y a menudo definida de manera rígida, y poco dotados por eso mismo de las disposiciones necesarias para ocupar sucesivamente posiciones diferentes, en la medida en que las disposiciones impuestas por esas condiciones de existencia unitarias encuentran un refuerzo en las exhortaciones explícitas de la ética, que valoriza a la gente de una sola pieza, yo soy así, etc. Al obligar a organizar todas las tomas de posición en referencia a la posición ocupada en un campo determinado y solo a ella, la crisis tiende a sustituir por una división en campos claramente distintos, de acuerdo con la lógica de la guerra civil, la distribución continua entre dos polos y todas las pertenencias múltiples, parcialmente contradictorias, que la separación de los espacios y de los tiempos permite conciliar. Además, al imponer zanjar todas las cosas a partir de un principio único de opción y al excluir así las evasivas y las escapatorias asociadas a la pluralidad de los marcos de referencia, ella actúa como un revelador,
y desanima o prohíbe las concesiones más a menudo tácitas que explícitas, dejamos que hablen, cerramos los ojos, los compromisos, los acomodamientos, e incluso las transacciones y los arreglos que hacen tolerable la coexistencia, al forzar a elegir y a proclamar las propias elecciones, al multiplicar las situaciones en las que no elegir sigue siendo una manera de elegir, ella trunca el flujo de las relaciones más o menos conscientemente mantenido con y contra los factores de fisión. Los sentimientos y los juicios reprimidos surgen a la luz y se podría emplear, para describir los efectos de la sincronización y de la alternativa inevitable que ella impone, las palabras de Lanson a propósito de la Affaire Dreyfus, y subrayar al mismo tiempo la validez general del análisis propuesto. Cada grupo, cada individuo, mostró, si puedo decirlo así, el fondo de su bolsa, y su tendencia interior. Este efecto se haya redoblado, en el caso de una crisis de dominante simbólica, por el cuestionamiento global, a una respuesta sistemática, que determina la aparición en un sector del universo de actos y de discursos paradojales, discrediting events, como dice Goffman, de naturaleza tal que pueden quebrantar la doxa sobre la cual reposa el orden habitual, son las situaciones extraordinarias cuyo paradigma es sin duda la Asamblea General que pone en escena, en los mismos locales universitarios, y a veces en presencia de los profesores, la inversión simbólica de la relación pedagógica ordinaria, con, por ejemplo, el tuteo de los profesores más veteranos, y la transgresión práctica o explícita de los presupuestos objetivos y sobre todo incorporados de esa relación, son los actores extraordinarios que esas situaciones revelan, estudiantes bruscamente provenientes del anonimato, oscuros sindicalistas, solo conocidos por los iniciados, a menudo promovidos al estatuto de tribunos políticos, incluso de líderes revolucionarios, etc. Por último, son todos esos cuestionamientos dramáticos o teatralizados de las creencias y de las representaciones que los agentes ordinarios se hacen del mundo ordinario, tales como las deposiciones y las destituciones simbólicas de las autoridades universitarias y las destrucciones simbólicas de los símbolos de los poderes económicos, la bolsa, culturales, el Odeón o el Hotel Massa, o, a la inversa, todas las formas de negación mágica de las relaciones sociales reales, con las diferentes ceremonias de fraternización simbólica. Está claro que las manifestaciones y los discursos críticos no pueden romper la relación dóxica con el mundo social que es el efecto de la correspondencia entre las estructuras objetivas y las estructuras incorporadas, a pesar de que esos discursos y manifestaciones se encuentran en la objetividad del estado crítico capaz de desconcertar, por su propia lógica, las anticipaciones y las esperas preperceptivas que fundan la continuidad sin historia de las percepciones y de las acciones de sentido común. Si la crisis se asocia a la crítica, es porque ella introduce una ruptura en la duración, porque pone en suspenso el orden habitual de las sucesiones y la experiencia ordinaria del tiempo como presencia en un porvenir ya presente, al conmocionar en la realidad o en la representación la estructura de las posibilidades objetivas, de beneficio, de éxito social, etc., a la que se halla espontáneamente ajustada la conducta reputada como razonable y que hace al orden social como mundo con el cual se puede contar, es decir, previsible y calculable, ella tiende a desbaratar el sentido de la ubicación, sense grados Fahrenheit ones place, y sentido de la buena inversión, que es inseparablemente un sentido de las realidades y de las posibilidades que se dicen razonables. Es el momento crítico en el que, rompiendo con la experiencia ordinaria del tiempo como simple reconducción del pasado o de un porvenir inscrito en el pasado, todo deviene posible, al menos en apariencia, en el que los futuros parecen realmente contingentes, los porvenires realmente indeterminados, el instante realmente instantáneo, suspendido, sin sucesión previsible o prescrita. La crisis hace aparecer retrospectivamente el campo, en este caso, el campo universitario, en su verdad objetiva de sistema de regularidades objetivas, más o menos, muy poco, en este caso, convertidas en reglas o en reglamentos explícitos, con los que cada agente puede y debe contar para organizar sus inversiones. Las posibilidades objetivamente inscritas en ese mundo están, en lo esencial, atribuidas de antemano y el capital, objetivo o incorporado, confiere derechos de retracto sobre los poderes posibles, posiciones susceptibles de ser ocupadas, o sobre los privilegios susceptibles de ser obtenidos. Es esta estructura temporal del campo, manifestada en carreras, trayectorias, cursus honorum, la que resulta quebrantada.
La incertidumbre en lo que concierne al porvenir que la crisis instituye en la objetividad misma hace que cada uno pueda creer que los procesos de reproducción están suspendidos por un momento, y que todos los futuros son posibles y para todos. Se sobreentiende que la indeterminación provisoria de los posibles es muy diferentemente percibida y apreciada. Ella engendra esperanzas más o menos locas en unos, especialmente en todos aquellos que ocupan posiciones intermedias en los diferentes campos, pretendientes llevados a proyectar sobre el orden antiguo, que íntimamente continúan reconociendo, las aspiraciones nuevas que ese orden excluía y que su cuestionamiento hace posibles. Al contrario, para aquellos que están comprometidos con el orden establecido y con su reproducción, y por lo tanto con el porvenir normal de esa economía en la que han invertido todo y desde siempre, el surgimiento de la discontinuidad objetiva, que brutalmente manifiestan a la imaginación ciertas escenas ejemplares, hechas a la medida para atestiguar que todo es posible en un mundo al revés, profesores reducidos a escuchar a los estudiantes, Convendit entrevistado por Sartre, etc., adquiere el aire de un fin del mundo, las reacciones de los maestros más completamente identificados con ese mundo social que, en la medida en que se inscribía en el tiempo cíclico de la reproducción simple, se emparentaba con las sociedades tradicionales, evocan la desesperación y el desasosiego de los antiguos de esas sociedades ante la irrupción de modos de vida y de pensamiento antagónicos a la axiomática misma de su existencia. Como los viejos campesinos kabilas hablando de las maneras heréticas de cultivar de los jóvenes, no pueden sino expresar su estupefacción, su incredulidad ante lo increíble, el mundo al revés, desmentido en su creencia más íntima, de todo lo que les es más caro, en cambio, ¿cómo decirlo? Es verdad. No es una mentira o una calumnia. Me dicen que hay profesores que en estas últimas semanas habrían llegado no solamente a negarse a tomar exámenes, lo cual por sí mismo es defendible, sino a boicotearlos, anotando deliberadamente de manera incorrecta. Me lo han dicho, pero yo no lo puedo creer. Profesores que hicieran eso no serían más profesores. Sin duda acabarían por desacreditarnos. Pero, sobre todo, arruinarían los valores sobre los cuales reposa nuestra vida profesional, y cuyo principio mismo exige que no sea posible ningún incumplimiento. J. de Romilly, Nous autres professeurs, París, Fayard, 1969, 20. Los diarios y la radio no han dejado de decir durante la crisis de mayo y junio que los estudiantes y los profesores decían o hacían esto o aquello. Es cierto que ha habido profesores en sentido estricto que han manifestado junto a los estudiantes por un horror visceral a la policía, pero en la inmensa mayoría de los casos los universitarios que se asociaron a los estudiantes revolucionarios en procura de propósitos precisos han sido ayudantes o jefes de ayudantes. El público, a quien no se informaba nada de eso, se preguntaba con estupor durante la crisis, y se sigue preguntando, ¿cómo es posible que los profesores hayan participado con furia en manifestaciones dirigidas contra los profesores? F. Robert, un mandarín prende la parole, París, Puff, 1970, 48. De hecho, a esos profesores investidos les llevó largo rato salir del estupor en el que los había arrojado la irrupción de los bárbaros, inconscientes de su barbarie. Aaron, La revolución introuvable, París, Fayard, 1968, 113. Teniendo que defender lo inatacable, un universo sin obligaciones ni sanciones explícitas, fundado en el consenso espontáneo y la adhesión a las evidencias, Aaron, 13, 45, 56, no tenían, propiamente hablando, ningún argumento. Por otra parte, se puede y se debe tener argumentos para defender lo que se da por sentado. No hacen más que narrar su actividad docente, como si la descripción, maravillada, de su práctica encerrara la prueba evidente de su excelencia, que una enseñanza digna de ese nombre implica objetividad intelectual y, por consiguiente, una estricta neutralidad política en el ejercicio de nuestro oficio. He allí una evidencia que no debería necesitar recordarse. J. de Romilly, 14. La enseñanza es evocada en un lenguaje casi religioso, la hora de clase es un instante de gracia, un momento de comunión intensa con los alumnos, y el alegato por la profesión termina en una profesión de fe y de amor. Yo soy de esos que aman su oficio, página 9. Yo estaba orgulloso de mi oficio y lo sigo estando, página 8. He conocido la dicha de enseñar, también he conocido las virtudes universitarias, a la cabeza de las cuales se halla la probidad, una probidad a menudo llevada hasta el escrúpulo. Me divierten, los alumnos o los estudiantes que quieren controlar los exámenes. Si ellos supieran.
Página 15. Al contrario, está claro que los docentes se inclinan tanto más a proyectarse en los posibles indeterminados que les ofrecen los eventos disruptivos, disrupting events, a arrojar sus fantasmas, gracias al levantamiento de las censuras, en la página en blanco del porvenir así ofrecido, cuanto menos ligados están, objetiva y subjetivamente, en su presente y en su porvenir, al antiguo estado del sistema, y a las garantías estatutarias de su competencia específica, cuanto menos hayan invertido en ello y cuanto menos tengan para esperar a cambio. Los habitus y los intereses asociados a una trayectoria y a una posición en el espacio universitario, facultad, disciplina, trayectoria escolar, trayectoria académica, son el principio de la percepción y de la apreciación de los acontecimientos críticos y, por eso mismo, la mediación a través de la cual se efectúan en prácticas los efectos de esos acontecimientos. Al efecto de la provocación que, al hacer surgir lo insólito o impensable, quiebra la adhesión inmediata a la evidencia del orden instituido, se añade el efecto de todas las técnicas sociales de protesta o de subversión, ya se trate de manifestaciones como transgresiones colectivas, de la ocupación de espacios reservados y del desvío hacia fines inhabituales de objetos y de lugares sociales cuya definición social se encuentra en suspenso, teatros, anfiteatros, talleres, fábricas, etc., o por último, con la huelga local o general, de la puesta en suspenso de las actividades que estructuran la existencia común. La ruptura de los ritmos temporales que la huelga determina no tiene solo el efecto de producir un tiempo libre, feriado, festivo. Así como los días feriados reproducen el efecto de sincronización producido por el acontecimiento histórico que conmemoran, la huelga manifiesta y amplifica el efecto de sincronización de la crisis al sustituir los tiempos de la existencia ordinaria, tiempos múltiples, especificados de acuerdo con los campos y llenados con todas las actividades inscritas en calendarios particulares, por un tiempo vago y casi vacío, común a los diferentes campos y a los diferentes grupos, que, como el tiempo de la fiesta en la descripción durkheimiana, es definido por la inversión de la temporalidad ordinaria, la huelga materializa y redobla, por efecto simbólico de la manifestación, todos los efectos propios de la crisis. El efecto de la sincronización juega a pleno aquí, el tiempo deviene un tiempo público, idéntico para todos, medido a través de las mismas marcas, de las mismas presencias, que, al imponerse simultáneamente a todos, impone a todos la presencia en el mismo presente. Por lo demás, así como en la fiesta cada uno se haya reforzado en sus disposiciones festivas por el espectáculo que los otros le dan de la alegría, del mismo modo aquí cada uno resulta revelado a sí mismo, y así reforzado, o legitimado, en su descontento o en su rebelión, por el hecho de ver y de oír expresarse la rebelión o el descontento de los otros, lo cual da a veces a los debates unos aires de psicodrama o de logoterapia. No deja de ser cierto que la coincidencia jamás es perfecta y que, detrás de la apariencia de homogeneidad que se extrae del discurso de los portavoces, se disimula la diversidad de las experiencias y de las expresiones. Así ocurrió por ejemplo que, cuando llegó a expresarse, con el favor de la crisis, el descontento de los estudiantes y de los maestros provenientes de las categorías sociales hasta ese momento poco representadas en las instituciones de enseñanza secundaria y sobre todo superior, y especialmente en las regiones del espacio escolar donde esas categorías eran las más representadas, como las pequeñas universidades provinciales, se pudo ver que el cuestionamiento que ese descontento encerraba, aunque en apariencia menos radical y universal que el de la vanguardia parisina, más inclinada a las fraternizaciones simbólicas y al verbalismo revolucionario, se orientaba sin duda más directamente al inmenso zócalo de silencio que yace en los fundamentos de la institución universitaria. Pero el movimiento detonado por la revuelta nobiliaria de los estudiantes de origen burgués solo tenía muy pocas posibilidades de sacar a la luz todo lo que ocultaba, en la fase de equilibrio, la complicidad inmediata entre los agentes y los presupuestos tácitos de la institución, efecto de la selección inseparablemente social y escolar de individuos que poseían disposiciones isomorfas a las posiciones constitutivas del espacio universitario. En efecto, los diferentes portavoces designados por el movimiento estudiantil o por los sindicatos de docentes, u otros, no estaban en absoluto predispuestos a expresar un descontento que no tenía nombre en la fraseología de los aparatos políticos y sindicales, poco preparados para percibir y para enunciar la dimensión propiamente cultural de la dominación. En cuanto al discurso espontaneísta de los líderes surgidos del movimiento de protesta, a menudo encontraba su principio, como lo dicen eslóganes tales como la Sorbona para los obreros, o los obreros a la Sorbona.
En la negación mágica de los factores determinantes del descontento. En el caso del sindicato de docentes dominante, el SNESUP, la corriente que sin duda está más próxima a los recién ingresados y a los intrusos a través de su base social es también la que está más inspirada o controlada por aparatos casi completamente desprovistos de reflexión libre y original sobre el sistema de enseñanza. La tendencia izquierdista que mantiene la dirección del sindicato de 1966 a 1969 y que, a través de Alain Geismar, entonces secretario general, juega un importante papel en el movimiento de mayo, propone una protesta global de la cultura mediada por el sistema académico, contra las relaciones jerárquicas, entre jefes y ayudantes, entre docentes y estudiantes, pensadas a partir del modelo de las relaciones de clase como relaciones entre opresores y oprimidos, y considera al sindicato como un organismo de combate contra el sistema capitalista en su institución universitaria. La tendencia opuesta, que toma la dirección del sindicato en ocasión del Congreso Extraordinario de marzo de 1969, la oposición próxima al PC voltea a la dirección izquierdista del SNESUP, Le Monde, 18 de marzo de 1969, y que es dominada por militantes del Partido Comunista, pretende concentrarse en las tareas propiamente sindicales y hacer recaer lo esencial de sus reivindicaciones en los medios materiales, la reforma de las carreras de los docentes, la democratización del acceso a la enseñanza superior, las posibilidades de intervención en el seno de los consejos de las unidades de enseñanza e investigación. La ausencia casi total de análisis del funcionamiento y de las funciones específicas de la enseñanza, el silencio absoluto, justificado por la preocupación de preservar los logros, acerca de las contradicciones mayores, entre las condiciones de la calidad científica de los docentes y de las enseñanzas y las condiciones de la democratización, por ejemplo, hacen que ese programa tienda a utilizar el imperativo de la democratización del acceso a la enseñanza superior, eslogan vago y vacío, como ideología justificadora de las reivindicaciones corporativistas de los docentes subalternos que constituyen la base social del SNESUP. Y ello con la ayuda de una amalgama, favorecida por la denuncia izquierdista de los mandarines y de los conservadores, entre las jerarquías universitarias, que no siempre están completamente desprovistas de fundamento científico o técnico, y las jerarquías sociales, entre la democratización de la población de educandos y la nivelación de la población de educadores. Opiniones publicadas. Al multiplicar las ocasiones propiamente políticas, manifestaciones, asambleas, mítines, etc., en las que se elaboran y se profesan pública y colectivamente tomas de posición políticas, mociones, petitorios, plataformas, manifiestos, programas, etc., la crisis conduce a la constitución de una problemática política común, de un espacio de tomas de posición constituidas, es decir, explícitamente planteadas y notoriamente vinculadas a agentes y a grupos socialmente situados, sindicatos, partidos, movimientos, asociaciones, etc. De allí que, se quiera o no, se sepa o no, uno no pueda evitar situarse o estar situado dentro del espacio de las posiciones posibles. Se acabaron la ingenuidad y la inocencia políticas. Concretamente, a través de todas las ocasiones que obligan a declararse o a traicionarse públicamente, es decir, a elegir su bando, por las buenas o por las malas, y cuyo extremo está representado por esa suerte de confesiones públicas, libres o forzadas, que fueron tantas intervenciones en las asambleas del 68, en una palabra, a través del desvelamiento generalizado de las opiniones políticas que se favorece, la crisis política obliga a cada agente, empujado así en este sentido por todos los efectos ya analizados, a engendrar el conjunto de sus opciones a partir de un principio propiamente político y a aplicar ese mismo principio a la percepción y a la apreciación de las opciones de los otros agentes. Tiende al mismo tiempo a introducir separaciones definitivas entre gente que hasta ese momento coincidía porque dejaban de lado, o en estado implícito, por obra de una suerte de acuerdo tácito, las diferencias que los podían separar, especialmente en materia política. Eso que llamamos la politización designa el proceso al cabo del cual el principio de visión y de división política tiende a imponerse sobre todos los otros, acercando a personas muy alejadas de acuerdo con los antiguos criterios y alejando a personas absolutamente próximas en los juicios y las elecciones de la existencia anterior. Así, la exaltación emocional suscitada por la revuelta de los jefes de ayudantes pudo conducir a algunos universitarios eminentes a unirse, por espacio de un petitorio y a veces de manera duradera, a profesores ordinarios por los cuales no habían sentido hasta entonces otra cosa que desprecio.
mientras que también se establecían, más allá de las diferencias de grado, de estatuto y de competencia reconocida, entre aquellos que comulgaban en el espíritu de Mayo, acercamientos condenados a aparecerle al otro campo como fraternizaciones contra natura. La lógica del pensamiento clasificatorio que tiende a imponerse así lleva a cada uno a pensarse como persona colectiva, hablando con toda la autoridad de un grupo, al mismo tiempo que a instaurar a cada uno de los miembros de la clase opuesta como responsable de los hechos y de los perjuicios del conjunto del grupo del que participa. Cierto profesor que, en el curso de un seminario realizado durante las jornadas de mayo, discute con sus estudiantes, piensa, lo dirá en sus memorias, que instaura una discusión con los estudiantes maoístas o con el movimiento izquierdista. Y ese grupo de profesores eminentes que, en el mismo momento, trabaja en preparar los principios de una reforma de la universidad, acoge con la atención que se le debe a una persona moral las intervenciones de un estudiante de ciencias sin mandato que toma parte en sus discusiones de tarde en tarde. En la existencia ordinaria, el principio propiamente político de elección no es, en cierto sentido, otra cosa que el relevo visible de factores que, como las disposiciones y los intereses, están ligados a la posición, en el espacio social, en el campo del poder y en el campo universitario. Pero, en razón de su carácter explícito y diferencial de partido, o de toma de partido, posición conscientemente afirmada y determinada negativamente por el conjunto de las posiciones diferentes u opuestas, permite la aplicación generalizada y sistemática de criterios específicamente políticos al conjunto de los problemas, y en especial a aquellos que tocan solamente a intereses secundarios, marginales, siendo este efecto de generalización y de sistematización, evidentemente, tanto más logrado cuanto más importante es el capital cultural y más grande es la inclinación y la aptitud para la coherencia, lo cual sitúa a los universitarios y a los intelectuales, profesionales de la cosa, en una posición privilegiada. Así es como los jefes de ayudantes que son favorables al cambio sobre un punto fundamental, para ellos y también para la reproducción del sistema, a saber, la cuestión de las carreras, se verán conducidos por la preocupación de obedecer al principio explícito y objetivo de sus opiniones políticas constituidas a adoptar posiciones progresistas sobre problemas, universitarios, como la selección, u otros, que no afectan directamente a sus intereses. E incluso se puede comprender de acuerdo con esta lógica el caso, paradojal, cuyo paradigma es el de los aristócratas del antiguo régimen convertidos a las ideas nuevas, en el que las coerciones formales de la coherencia se imponen sobre los efectos de los intereses focales. Debido a que no se pasa de las posiciones sociales a las tomas de posición sobre cuestiones secundarias sino por la mediación de las opiniones políticas constituidas, lo cual no necesariamente quiere decir pregonadas, públicas, es que esas tomas de posición surgidas de un principio explícito pueden amenazar, de manera puramente teórica, al menos en los tiempos de crisis, los intereses inscritos en la posición. La crisis del campo universitario como revolución específica que pone directamente en cuestión los intereses asociados a una posición dominante en ese campo tiene por efecto suspender la distancia con respecto a los intereses propiamente universitarios que la autonomía relativa de la lógica propiamente política podía introducir. Las reacciones primarias ante la crisis tienen claramente como principio la posición de los docentes en el campo universitario, o, más precisamente, el grado en el que la satisfacción presente y futura de sus intereses específicos depende de la conservación o de la subversión de las relaciones de fuerza constitutivas del campo universitario. Si esas tomas de posición, cuyos determinantes sociales se hallan así expuestos a la luz del día, pueden aparecer como conversiones o denegaciones, es porque, en la medida en que el orden universitario no está amenazado, las tomas de partido, especialmente en el terreno de la política general, pero también, aunque dentro de límites más estrechos, en el terreno propiamente universitario, pueden tener como principio no la posición en el campo universitario sino, sobre todo en lo referente a los profesores más cercanos al polo intelectual, la posición en el campo del poder y el partido político que está tradicionalmente inscrito, a la manera del ser y el deber ser, en las posiciones dominadas de ese campo. El retorno a los intereses primarios, inscritos en el campo de pertenencia más próximo, obliga a renunciar a los juegos que permitían las pertenencias de niveles diferentes, y numerosas tomas de partido por o en contra del movimiento de mayo son racionalizaciones políticas, impuestas por el efecto de politización, de reacciones que no tienen a la política como principio. La situación de la filosofía o de la lingüística, o incluso de cierta corriente de la lingüística,
se deja percibir en compromisos en apariencia puramente políticos, contra el Partido Comunista y los izquierdistas, o con el Partido Comunista y contra los izquierdistas, asimilados, en cierto caso particular, al modernismo y, por eso mismo, a Norteamérica o al chomskismo, en los que se expresan las pulsiones y los impulsos, con frecuencia patéticos, de individuos o de grupos que se atienen a defender su ser social. La ilusión de espontaneidad. El efecto de contexto de concienciación, contexta Guarenes, que resulta de la percepción global de las posiciones manifestadas, y que se ejerce tanto más formalmente sobre los agentes cuanto más fuertemente les está asignada socialmente la competencia política, tiende sin duda a reducir la eficacia de los efectos de alodoxia volviendo menos vaga, menos desdibujada, y por lo tanto más legible que en la existencia ordinaria, la relación que se establece entre el espacio de las tomas de posición políticas y el espacio de las posiciones sociales. Pero se sobreentiende que las diferentes especies de opiniones objetivadas, manifestaciones, eslóganes, petitorios, manifiestos, plataformas y programas, que surgen en la situación de crisis, están tan alejadas de la opinión llamada pública que es obtenida por agregación estadística de opiniones aisladas, es conocida la hostilidad de los aparatos políticos o sindicales hacia las consultas anónimas, como de la opinión colectiva que nacería espontáneamente de la dialéctica espontánea de las opiniones individuales libremente expresadas y confrontadas, en la fusión y la efusión del impulso revolucionario. Ni adición mecánica de las opiniones individuales, ni fusión mística de las conciencias exaltadas por la efervescencia colectiva, la producción simbólica de los tiempos de crisis no se diferencia en su principio de aquella que se realiza en tiempos ordinarios, a través del intercambio, casi siempre en sentido único, entre los profesionales de la construcción y de la imposición de la definición del mundo social y aquellos a quienes se supone que los primeros expresan, a no ser que, como se ha visto, la acción política de movilización de los dominados encuentre un refuerzo en la crisis y en los efectos de politización que ella determine. El mito de la toma de conciencia como fundamento de la reunión voluntaria de un grupo alrededor de intereses comunes conscientemente aprehendidos o, si se prefiere, como coincidencia inmediata de las conciencias individuales del conjunto de los miembros de la clase teórica con las leyes inmanentes de la historia que los constituyen como grupo, al mismo tiempo que les asignan los fines a la vez necesarios y libres de su acción, enmascara el trabajo de construcción del grupo y de la visión colectiva del mundo que se realiza en la construcción de instituciones comunes y de una burocracia de plenipotenciarios encargados de representar al grupo potencial de los agentes unidos por afinidades de hábitats y de intereses, y de hacerlo existir como fuerza política en y por esa representación. Este trabajo nunca es tan importante, sin duda, como en periodos de crisis, cuando vacila el sentido de un mundo social más intotalizable que nunca, y de hecho, los aparatos políticos y sobre todo los miembros del aparato, formados en las técnicas sociales de manipulación de grupos por la frecuentación de los aparatos, aunque se trate de aquellos que por poco constituyen toda la realidad de tantos grupúsculos y sectas políticos, más ricos en líderes que en militantes, tal vez nunca están tan presentes y actuantes como en esas circunstancias. En las vastas congregaciones semianónimas de los momentos críticos, los mecanismos de la competencia por la expresión y la imposición de la opinión legítima que, a la manera de los mecanismos del mercado, actúan, como dice Engels en alguna parte, a pesar de la anarquía, en y por la anarquía, favorecen a los detentores de técnicas de la palabra y de apropiación de los lugares de la palabra y de las técnicas organizacionales de unanimización y de monopolización del sentido y de la expresión del sentido, como el voto con mano levantada o por aclamación de mociones o de peticiones redactadas por algunos y a menudo muy poco inspiradas por las discusiones interminables que se supone deben expresar, etc. Paradójicamente, la aparición de portavoces hasta entonces desconocidos y el desafío que lanzaron a los heraldos designados de las grandes organizaciones políticas, y sobre todo sindicales, disimularon que sin duda no hay situación más favorable a los profesionales en tomar la palabra pública de tipo político que las situaciones de crisis en apariencia totalmente abandonadas a la espontaneidad de las masas. Y, ciertamente, así como los profetas del antiguo judaísmo eran a menudo tránsfugas de la casta de los sacerdotes, del mismo modo la mayoría de los líderes surgidos del impulso popular habían hecho en realidad sus aprendizajes políticos en aparatos diversos, los de los sindicatos estudiantiles o universitarios o los de los partidos, grupúsculos o sectas revolucionarios en los que se adquiere una competencia específica, hecha en lo esencial de un conjunto de instrumentos lingüísticos y posturales,
de una retórica a la vez verbal y corporal, que permite tomar y conservar los lugares y los instrumentos institucionalizados de la palabra. Habría que poder evocar el estilo típico del discurso de Mayo, teatralización populista del discurso popular, cuyo relajamiento sintáctico y articulatorio enmascara una formidable violencia retórica, violencia blanda, distendida, pero envolvente y punzante, especialmente visible en las técnicas de interpelación y de interrupción, de cuestionamiento y de exigencia, que permiten tomar y retener la palabra, en las frases como puñetazos, que cortan de cuajo todas las sutilezas analíticas, en la repetición obsesiva, destinada a desanimar la interrupción y la interrogación, etc. Efectivamente, se olvida que el tomar la palabra, del que tanto se ha hablado durante y después de Mayo, es siempre un tomar la palabra de los otros, o más bien tomar su silencio, como lo decían cruelmente esos encuentros entre estudiantes y trabajadores en los que los portavoces de los primeros ponían en escena la palabra y el silencio de los segundos. En efecto, al presidente de una sociedad de agregados casi completamente desprovista de afiliados que habla en nombre de todos los agregados. Al secretario de un sindicato que compromete al conjunto de sus afiliados en consignas surgidas tan solo de su habitus o del efecto de arrastre del modelo soñado del líder revolucionario, al líder por un día de una asamblea general que llama a votar una moción revolucionaria a favor de la abolición de los diplomas o una reforma de los estatutos de la universidad surgida de su imaginación corporativa. Los individuos objetivamente involucrados por efecto de la pertenencia categorial no pueden oponer otra cosa que el silencio resignado, las vanas revueltas de la protesta serial o la fundación sectaria de grupos disidentes, destinados a desaparecer o a conocer a su vez los efectos del desposeimiento de la delegación. No deja de ser cierto que existe una suerte de incompatibilidad entre las situaciones de crisis y los aparatos, aunque se trate de aquellos que, como los partidos de izquierda o los sindicatos obreros, deben reproducir en tiempo ordinario algunos de los efectos que la crisis produce también, pero de manera esencialmente discontinua y extraordinaria, como los efectos de politización y de movilización. Así, la acción de representación que hace a la existencia percibida de la clase representada debe apoyarse en instituciones oficiales, dotadas de permanencias, locales, oficinas, secretariados, etc., y de permanentes que han de realizar continuamente, o con una periodicidad regulada y regular, actos destinados a mantener el estado de movilización del grupo representado y del grupo de los representantes, producción de pasquines, pegado de afiches, venta de periódicos, distribución de cartas, recaudación de cuotas, organización de congresos, de fiestas, de reuniones y de mítines, etc., y que, apoyándose en los efectos de su acción permanente, pueden producir crisis a pedido, tales como manifestaciones, huelgas, paros, etc. Hay en ello al menos la virtualidad de una contradicción entre las tendencias inmanentes de la organización permanente, y de aquellos que están asociados con ella y con su reproducción, y los fines a los que se supone que ella sirve. La autonomización de una organización que deviene para ella misma su propio fin lleva a sacrificar las funciones externas a las funciones internas de autorreproducción. Así se explica que aparatos oficialmente comisionados para producir o mantener los estados críticos puedan fallar en esa función cuando la crisis no es un efecto controlado de su acción y cuando encierra por eso mismo una amenaza para su orden interno, sino para su misma existencia. Sin duda la situación de crisis es más favorable que el orden habitual a una subversión del espacio de los portavoces, es decir, del campo político en tanto tal. En efecto, por muy potente que sea el efecto de las técnicas sociales que tienden a contrabalancear o a encuadrar la improvisación de los no profesionales, estos, reforzados y sostenidos por el encuentro de disposiciones afines, pueden aprovecharse del levantamiento de las censuras para contribuir al efecto sin duda más importante y más duradero de la crisis, la revolución simbólica como transformación profunda de los modos de pensamiento y de vida, y, más precisamente, de toda la dimensión simbólica de la existencia cotidiana. Funcionando como una suerte de ritual colectivo de ruptura con las rutinas y las adhesiones habituales destinadas a conducir a la metanoia, a la conversión espiritual, la crisis suscita innumerables conversiones simultáneas, que se refuerzan y se sostienen mutuamente, transforma la mirada que los agentes dirigen de ordinario a la simbología de las relaciones sociales, y especialmente de las jerarquías, haciendo surgir la dimensión política, altamente reprimida, de las prácticas simbólicas más comunes, fórmulas de cortesía, gestos de preeminencia en uso entre los rangos sociales, las edades o los gestos, hábitos cosméticos y de vestimenta, etc.
y solo las técnicas del Bildungsroman podrían permitir hacer ver el modo en que la crisis colectiva y las crisis personales se sirven mutuamente de ocasión, y cómo la revisión política se acompaña de una regeneración de la persona, atestiguada por los cambios de la simbología indumentaria y cosmética que sellan el compromiso total en una visión ético-política del mundo social, instituida como principio de toda la conducta de vida, privada tanto como pública.